En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, particularmente en este santo tiempo de penitencia y oración, los invito a una elección. Dios les ha dado libre albedrío para elegir la vida o la muerte. Escuchen mis mensajes con el corazón para discernir lo que deben hacer y cómo encontrar el camino hacia la vida. Hijitos míos, sin Dios no pueden hacer nada. No olviden esto ni siquiera un instante, pues ¿qué son y qué serán en la tierra cuando de todas formas irán a parar bajo tierra? No encolericen a Dios, en cambio síganme hacia la vida. Gracias por estar aquí. Mensaje del 18 de marzo de 2003. Busquen en sus plazas a ver si encuentran un hombre, uno solo, que practique la justicia y busque la verdad, y yo perdonaré a todo este pueblo. Pero juran en falso cuando dicen, vive el Señor. Oh Señor, ¿no buscas tú la verdad? Tú lo has herido, pero son insensibles. Lo has casi exterminado, pero no quieren aprender la lección. Endurecieron su rostro más que una roca. Se niegan a convertirse. Yo pensaba, es gente sencilla que actúa sin malicia, porque no conocen el camino del Señor y los preceptos de su Dios. Así que hablaré a los principales, porque estos sí conocen el camino del Señor y los preceptos de su Dios. Pero unos y otros han quebrado el yugo y han roto las ataduras. Por eso el león de la selva los hiere, el lobo de la llanura los destroza, la pantera está al acecho ante sus ciudades, y todo el que sale es despedazado, porque son muchos sus pecados, numerosas sus apostasías. ¿Cómo voy a perdonarte? Tus hijos me han abandonado, juran por dioses que no existen. Los he colmado de bienes y me han hecho adúlteros. Frecuentan las casas de prostitución, son caballos satisfechos y fogosos, relinchan por la mujer del prójimo. Y no voy a castigar tales acciones, oráculo del Señor. ¿Acaso no voy a vengarme si un pueblo actúa así? Escalen sus murallas, destrúyanlas, pero no del todo. Poden sus viñedos porque no son del Señor. Israel y Judá me han traicionado, oráculo del Señor. Han renegado del Señor. Han dicho, Dios no existe. Ningún mal nos alcanzará. No moriremos a espada ni de hambre. Sus profetas serán puro viento. Se quedarán sin palabras. Esto les ocurrirá. Por eso así dice el Señor, Dios Todopoderoso. Por haber dicho eso, haré que mis palabras sean fuego en tu boca, y de este pueblo haré leña, que el fuego devorará. Yo traeré sobre ustedes Israel, una nación lejana, oráculo del Señor, una nación invencible y antigua, una nación cuyo idioma desconoces y cuyas palabras no comprendes. Sus flechas siembran la muerte, y todos ellos son guerreros. Ella devorará tu cosecha y tu pan, a tus hijos y a tus hijas. Devorará tus ovejas,
y tus vacas, tus viñas y tus higueras, y destruirá tus ciudades fortificadas, en la que pones tu confianza. Sin embargo, en aquellos días, oráculo del Señor, no los exterminaré por completo. Y cuando pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto?, le responderás: así como ustedes me han abandonado para servir en su propio país a dioses extranjeros, así también servirán a extranjeros en un país que no es el de ustedes. Anuncien esto a la descendencia de Jacob, publíquenlo en Judá diciendo: escucha, pueblo tonto e impensativo, que tienes ojos y no ves, oídos y no oyes. No me temerán por fin, oráculo del Señor. No temblarán ante mí, que puse la arena como límite al mar, barrera eterna infranqueable. El mar se agita, pero es impotente. Sus olas braman, pero no la rebasan. Sin embargo, este pueblo es rebelde e indócil. Se rebelan y se van. No recapacitan diciendo: respetemos al Señor nuestro Dios, que nos manda a su tiempo la lluvia, temprana y tardía, que nos reserva las semanas necesarias para la cosecha. Sus maldades han trastornado este orden. Sus pecados los privan de estos bienes, pues hay en mí un pueblo, hombres malvados, que como el cazador de pájaros acechan agazapados, colocan trampas y cazan hombres, como una jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de robos. Así es como se hacen poderosos y ricos, gordos y razonantes. Sobrepasan la medida del mal, no respetan el derecho, se aprovechan del huérfano y no defienden la causa de los pobres. Y no voy a castigar tales acciones, oráculo del Señor. ¿Acaso no voy a vengarme si un pueblo actúa así? Es espantoso y horrible lo que sucede en el país. Los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes abusan del poder y a mi pueblo le gusta. ¿Qué harán después de esto? Palabra de Dios. Jeremías 5. Hoy vamos a hacer más del Padre. Ayer, después de hacer todo la predicación, me habló el Padre y me dijo: ya lo he hecho. Ustedes van a ver los que siguen al Padre. No se preocupen que esto viene solo para avergonzar. Me decía el Padre: los asustaré. En un pueblito que hizo un movimiento, y el Padre dijo: los asustaré. Y ayer me dijo: ya lo he hecho, y vi que cayó una bomba ahí en el corazón mismo de ellos. Y yo pensaba, reflexionaba, ¿por qué esa bomba no cayó en ese pueblito? Imagínense que el pensamiento de Dios no es como el pensamiento de los hombres. Lo que yo siempre decía aquí, que no es el pueblo de aquí el malo y el mal, sino que viene de otro lado sus prácticas, sus palabras, como aquí. Hace años y años que me hacen lo mismo. Primero mueven a los chinos, y si tú le asientas a ellos, se mueven los polacos. Uno más plaga que el otro, peor que el otro. ¿Y quieres tú que yo los perdone?, dice el Padre. Porque no solamente por lo que han hecho, sino que buscan doblar y hacer nuevamente, y lo que el pueblo
está llevando en práctica. Imagínense lo que están haciendo. Una cosa peor que otra. Pero vamos a decir lo que decía la Virgen. Le pregunté a la Virgen si Rusia debe firmar la paz. Y me respondió, no, porque porque son muy borrachos y no harán nada. Hay una cosa, cuando yo llegué aquí había una canchita lleno de drogadictos, pululaban todos, apenas ya pasaba de noche. Porque la gente quiere saber cómo es que hace, cómo es que saca el sol, como me decía el Señor. Durante que mantengas el sol en ese estado, no hay quien no te crea. Los que deben creer ya creen en eso. Pero para mantener el sol así tiene un precio, ¿no? Tiene una penitencia. No es que tú, porque tu ignorancia y tu me calumnias, no. Se tiene que pagar. Y desde que yo llegué he pedido al Padre que limpiara esa canchita, que se pintara, se pusiera luz, que se recuperara. El Padre escuchó lo mucho que rezamos, se hizo algunas cosas, en cambio, se fueron todos los drogadictos, la Virgen ya pasaba tranquilamente. Y ahora se dobló, vinieron los borrachos. Por poco ya no te dejan pasar nuevamente por ahí. Y uno ya no sabe, uno es peor que el otro. Están a punto de agarrarte y el sol no sale por salir. Como me decía ayer, después de hablar de la muerte de los... No pueden ser mejores, que su padre es un asesino, de los hijos de Zelensky. Que eso va a dar fruto, mártires, niños, pero que no son de la primera fila de mi familia, sino de otra. Y ahí entendí por qué asesinaron a su padre. Entonces, para que tú vayas entendiendo, porque como yo decía, si yo, bueno, vamos por la palabra de Dios. Dejemos que el Padre vaya. Ese susto que estás teniendo en tu corazón, que te sirva para tu conversión, porque si esto te asusta, como decía, si te has cansado con los que corren a pie, ¿qué vas a hacer con los que van a caballo, los que van en auto o en avión? ¿Qué vas a hacer? Como decía, yo había profetizado desde el año pasado la disolución de la Unión Europea, que se iba a acabar esto, porque ya han asesinado y van a asesinar nuevamente a muchos inocentes y raíces, que es Dios mismo, la Unión Europea. Es una profecía que yo he dado. Ahora, primero, porque son asesinos de raíz. Segundo, no tienen una respuesta, una solución. Vamos directo a la inmigración, por ejemplo. Ellos no saben qué hacer de los inmigrantes. Ellos no tienen la capacidad para solucionar con el hombre, con otro hombre como ellos que habla, que se mueve. ¿Y qué va a pasar en el mundo de los ángeles, de los espíritus y en el mundo de Dios, del Padre? ¿Qué va a pasar? Si nosotros no podemos de acuerdo entre nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer en los otros mundos? Los animales, de las tierras, los ángeles y los seres celestiales, que es nuestro mayor problema, que estamos combatiendo en contra de Dios mismo. Ahora, yo decía que van a morir muy feamente, porque ellos están planeando y están matando y asesinando a inocentes y culpando. ¿Cómo yo puedo llamar
¿Qué puedo hacer un día? Me llamaron cerdo, Bergoglio mismo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Aquí yo voy a enseñarte una cosa que la Virgen. Cualquier cosa que a ti te digan o te acusen, tú llévalo en la prueba. Vamos a probar si es verdad lo que dice, entonces tengo tiempo para cambiar, para convertir. Bueno, cerdo. El cerdo en la Biblia es el diablo. Y en la razón es el pecado. Para mí, porque aquí primero habla Dios a través de su palabra, no hay diablo. Y segundo, el pecado. Para mí los verdaderos cerdos son los putos, los homosexuales. Ya sabemos que ha alquilado una prostituta y unos cuantos niños para esconderse, pero todo el mundo sabe quiénes son su aliado en la homosexualidad. Quieren cambiar hasta el sexo de las mujeres por el hombre y de los hombres por la mujer. Ese es el plan. Y para que se cumpliera la palabra de Dios, todo lo que se refugia miren cómo el diablo profana en Rusia. Porque yo decía en mi corazón, si en verdad quiero ir de vacaciones, quiero ir en Rusia. Un día le pregunté a la Virgen, Madre, ¿puedo ir en Rusia? La Virgen me respondió, yo iré contigo. Imagínense la gracia que voy a tener, que la propia Virgen se irá conmigo en donde vaya. Para no tener miedo, por eso decía ayer a la hermana de Kim, que expanda un poco el poder que Dios le ha dado de la valentía, porque la gente, las mujeres mismas, porque yo te pregunto aquí, a las mujeres, quiero agarrar, los hombres más asesinos, más violentos y los más homosexuales, ¿son los hijos de quién? De las mujeres. Y si tú comienzas a enseñar a tu hijo a ser menos asesino, menos homosexual, menos ladrón, el mundo irá cambiando para el bien. Pero vamos a centrarnos nosotros en Jesús, el Mesías. Cuando nosotros hablamos de Jesús, lo primero que van a pensar los del horno, van a conocer de dónde vienen, ya sea sicario, ya sea asaltante, policía, ladrón. Jesús le conoce a todos y a todas. No solamente porque de él vivimos, escuchen, Jesús tiene 3 nombres y más, pero voy a hablarle de los 3 nombres de Jesús bíblicamente en la Sagrada Escritura. Lucas 1:26, Isaías 7:14. Jesús significa Salvador, el que salva al mundo, el Salvador. Pero también dice Juan en su visión que su nombre es palabra de Dios, dice en el Apocalipsis. Por eso dice en Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Primer nombre, Jesús. Segundo nombre, palabra de Dios, como me decía el Señor. Alégrate porque está saliendo fuego de tu boca. Y yo decía que están pensando incendiar aquí el monte. Solamente una cosa a los respectivos, a los responsables, que investiguen bien quién comenzó el fuego. Porque el diablo es astuto. Por mi necesidad, yo que siempre grito aquí y digo mis necesidades, porque todo el mundo tiene necesidad. A ver, díganme en el otro video si tú ves
el animal este que no tiene cola. Vas a entender todo. Desde 1992, ya tendrá 32 años, seguramente tendrá hijo, esposo. Grande es su cola, Jimpy. O sea que no tenemos, yo no puedo, porque hay una cosa que quería explicar. La maldición del Padre. El hombre está maldito por el Padre. El trabajo que tenemos que trabajar todos los días para comer. Bañarse, comer, dormir. Tu esposa, tus hijos, ya no se aguanta tanto peso. Más estas persecuciones, ya es como decía, pero esto yo tengo que hacerlo yo, porque si digo a Trump, prepara una ley que ningún comunista, todo comunista, por sea comunista, que vaya preso o que sea ejecutado, para que esto se apacigüe la persecución cristiana como lo había hecho Constantino en su tiempo. Vio la cruz, se levantó y tuvo su ejército y empezó a perseguir a los que perseguían a los cristianos. Desde esa vez la iglesia tuvo protección y se dejaba de asesinar a los inocentes, porque aquí vienen a pegar a los niños y vienen a pegar a los ancianos. Un día fuimos a visitar a una enferma. Su piel se caía todo, se dilaceraba. Si uno tocaba, y yo le pregunté al Señor, ¿por qué está así? Me respondió, porque había destruido familias. O sea que era una adúltera. Por caso del adulterio está sufriendo ya aquí en la tierra, que su propia piel. Y vino una señora y tocó su piel y ella gritó de dolor, sacó un 5,000, le puso. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿No ves cuánto dolor tiene? Y tú tocas su dolor. Ya aquí sobre la tierra se paga eso. Y cuanto más, como decía, si no tienen la solución aquí en la tierra, entre los seres humanos, ¿cómo van a solucionar las cosas que ustedes? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo veía la situación de Trump, que deporta a los indocumentados, pero yo me he dado cuenta, por eso me mantenía callado, que Trump está deportando a los asesinos, los que intentaron asesinarle, y los que persiguen verdaderamente a los trabajadores, o sea, que a los de la mafia, a los haraganes, como estos que vienen para espiar a su prójimo. Como decía, ya es pesado la maldición del padre, ya es pesado el trabajo, la esposa, los niños, los problemas, la enfermedad, la situación. Y más esta gente vienen, ya es insoportable, como decía, ya merecen, como dice el Padre. Porque yo les he dado, bueno, estudien, 3 señales les voy a dar, lo que decía Pedro. Primero, el milagro. Les daré el sol como milagro. Si es verdad que el sol está haciendo tanto milagro, salvando vidas, que no se enfermen, el mundo entero está pidiendo ese sol en los otros lugares, los otros países. Primer milagro, el sol. Nada de COVID. Como decía, cuando agarré la asada, la Virgen me dijo, estás dando mucho trabajo. El Padre está derramando, o sea que va a haber trabajo aquí. Hasta se va a buscar a gente para darle trabajo. Porque el Padre, como decía, ajuaotan la gracia y ahí voy a derramar mi gracia sobre ellos. Primero, milagro. Segundo, la prodigio, que significa profecía. Yo he profetizado aquí lo que el Padre dijo. Merece la muerte de Bergoglio.
si se cumple o no se cumple mis palabras o la palabra de Dios, lo que Él dice aquí. Y tercero, señales. Ahaz, dice el Padre, pide una señal. Una virgen está embarazada y dará a luz. ¿A quién pondrán el nombre del Manuel, que significa Dios con nosotros? ¿Y cuál es la señal que yo le doy a ustedes? La casa del Padre. Juro por mi nombre, dice Yahvé, que cuando me levante para impartir la justicia, embriagaré mi espada con su sangre y hartaré de carne mis flechas. El Padre jura por su nombre. Y esa es la mayor señal que quiera o no quiera Satanás. Yo no sé si voy a estar en vivo o en vida para que pueda ver, pero sí sé una cosa, de que se va a hacer porque el problema de ustedes es, vamos por este camino, por las horas y por los frutos. Aclarar una cosa, yo sí quiero a mi hermana, pero no de una forma, esta es la forma que yo pienso en ella, ponerle en una vitrina, que nadie la toque, nadie la mire, nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de mi querer de esa forma a ella? Porque hay reyes, presidentes, sacerdotes, obispos, verdaderos cardenales que la están mirando, que tienen fe en ella y esperanza en ella. Y si solamente un presidente que escucha sus pecados, y si no está preparado, que si fornica, que si esto, que tiene pecado, que hace aquello, un solo presidente puede llenar este pueblo de amor o de odio como lo hacían los otros gobiernos. ¿Por qué tanto el odio? ¿Por qué se consume tanto odio en este lugar? ¿Por qué tanta violencia? Tanta incapacidad que después de 40 años, como me decía el Padre, que mi país no perderá la fe porque te ha visto dejando el fútbol. Yo me alegré tanto porque ellos me conocen, han visto mis pecados, como yo decía al Padre. Padre, ¿por qué no me has agarrado cuando era virgen, cuando más joven, cuando tenía 7, 8 o 3 antes de nacer o durante? ¿Por qué has permitido, como me había explicado? Le pregunté al Padre, Padre, ¿por qué no has permitido que jugara en la primera? Que sea muy famoso después para seguirte. Y me respondió, porque te perdería. Y hagan ustedes las pruebas, busquen en el mundo entero un famoso, un jugador de la selección y ofrézcanle. Deja a tu esposa, deja tu riqueza. Lo primero que te va a decir, que estás loco. Lo primero que van a decir. Que nadie va a hacer eso. Como decía, la Virgen me pidió que sufra en silencio, pero para que ustedes sepan que es mi mayor sufrimiento. No es tanto que aquí ya no se pueda ni dormir. Primero, del calor, van a ver del mosquito. Segundo, la serpiente. Y tercero, la mafia. Eso es lo terrorífico, porque me decía el Señor, quien entra aquí será decapitado. Para los que entran a propósito, para asustar, qué sé yo, para hacer cosas que no vienen de Dios. Porque yo siempre digo esto, vamos a terminar esa cosa. Le pregunté al Padre, ¿por qué no has permitido? Porque los de la mafia, nadie le conoce.
porque Dios tiene sus planes y proyectos. Y la mayor señal que yo doy al pueblo, a la gente o a los que creen en Dios, es la construcción. Que quiera Satanás o no quiera, como el pueblo en tiempo de Israel, para que tomara Jericó. Imagínense que ni Moisés pudo contemplar la tierra prometida, porque estos mismos demonios que me empujan a mí y todos los días a las videntes, a los sacerdotes, ahora he visto que se reúnen porque quieren sacarme de aquí, ya no soportan el sol. Y hay personas que andan diciendo que las videntes mismas dicen que yo tengo chit, que se alejan de mí. Si yo voy a ir por la razón que las videntes mismas dicen, hablan mal de mí, es como patearle al sol o su propia olla, qué sé yo, o hacerse daño en su vida. Un ejemplo, que no es verdad, que la Virgen, que la mafia, como decía, es imposible que tú no digas, estos son de las videntes, estos son de los videntes, estos son de la parroquia, porque se visten igual. Si no fueran igual, no lo harían. Si van a dejar rastro, no lo harían. O sea que todo fue pensado, estudiado, imaginado. Como decía, en el mundo de los profesionales. En el otro video yo había dicho, uno si hace la encuesta, pregúntale a los trabajadores, ¿cuántos años has estudiado? Y uno te dirá, 20 años he ido a la escuela, 15 años. ¿Y de acá te sirvió? 80 años, albañil toda la vida. ¿Para qué sirvió? Eso ya debe dejar a los niños que recién se casaron para que no vivan siempre en esas cosas, que trabajen. Ya tendrías que haber un sueldo, un respiro en esa edad. Pero vamos por este camino. Un día fuimos a visitarle a la Virgen. Amén, Señor. El Señor quiere hablar. Déjame hablar. Fui a visitarle a la Virgen con un compañero de fútbol. Y fuimos estoy teniendo una visión, un poco de paciencia, para cuando se cumpla. ¿Será que no son estos que te rodean o la nueva orden? No. Ellos son puro odio, puro violencia. Toda la noche pesadillas sin fin. Pesadillas de día y de noche. Pesados. En eso van a diferenciar a los que vienen del diablo, que son gente pesada. No respetan, no mutan, no piensan, no meditan, no reflexionan. Bueno, fuimos a visitar a la Virgen y al lado de la Virgen había un comedor. Y nos fuimos a comer algo. Y cuando entramos al baño de repente me agarró un dolor de estómago. Y lo que se fue conmigo, al principio ya decía, Dios no guarde. Salió huyendo del baño. Luego entró el dueño del baño, trajo un aerosol y baila y copa, dijo, ¿qué es lo que pasa todo aquí? Decía, que qué es el hombre ya en su vida, más que pobredumbre, putrefacción, las comidas ni diente ya no tengo todo. Y estaba leyendo el Salmo 49, decía, no te inquietes cuando veas a alguien
enriquecerse, porque al morir no se llevará nada consigo. No hará bajar consigo las cosas materiales y su riqueza. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y luego preguntan, ¿por qué tanta violencia, Trump? Debes cuidarte, porque los del mundo de la mafia del mal quieren vengarse por lo que has hecho. Entonces, para que tengas cuidado. Pero como decía, Trump ya ha hecho lo que debe hacer en esta vida. Ya puede. Eso es de mi parte. Dejémoslo al Padre actuar como Él quiere que actúe. Si yo fuera presidente, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, Cristo dice que los hijos de la luz son menos ingeniosos, son menos astutos que de las tinieblas. Y en el Antiguo Testamento, el pensamiento de José, la vida de José, da la respuesta y la solución para la inmigración ilegal. Recuerda, Israel, que tú también has sido sin documento en tierra ajena, dice el Padre. ¿Cuál es la solución? Porque hay una mafia detrás de ello, una política que quiere cambiar de presidente que empuja eso. Pero la inteligencia, bueno, si yo fuera presidente, supongamos que yo soy el presidente de este pueblo, estamos entre dos, más vienen los vecinos. Ahí José, Dios mismo da la solución a través de José. ¿Qué dice José? La familia de ellos, Israel, eran pastores de ovejas. Y los egipcios, en aquel tiempo, para los egipcios, supongamos como de ahora la gente de la ciudad, como dice, cuando me ven, guácala. Y nadie le dice, hija, gracias a esa guácala, tú estás diciendo guácala y viviendo guácala. Que hay que respetar a Dios, a los sacerdotes, a los franciscanos y a lo que hay que respetar. Hay que respetar. Aquí tú vas a ver, José da la solución. Ramsés, en aquel tiempo el rey de Egipto, dijo a José, toma los carros y ve a buscar a tu familia y la mejor parte de la tierra le pertenece. Yo soy presidente, bueno, allá tenemos un monte. Y no solamente hay que explotar en el mal cuando se le trae a los del otro basurero, seguridad, de lo peor. Pero mira, hija, la nación, la república, qué sé yo, el pueblo, carece, por ejemplo, aquí carecemos de alimento. Porque la tierra, qué sé yo, le vamos a construir una ciudad, le vamos a dar campos, el 60% es para esto, el 40% te sobra a ti para vivir con tu familia y vamos a ir fabricando, haciendo comida, lo más digno y bíblico. José profetizó, no sé por qué estoy hablando de esto, pero escuchen, José profetizó 7 años de que iba a haber un hambre terrorífico. Y el padre, ¿qué dijo a José? Bueno, prepara un granero, junta los granos como tú debes hacer, en tu corazón mismo estoy hablando, porque vendrá 7 vacas locas que se comerán a todo lo que encuentran. Se comerán uno a sí mismo, gente que no piensa, que no trabaja, no quiere a Dios, solo quieren comer y van a matar a todos. José, que hizo la palabra de Dios, a los 7 años comenzó el hambre. En todo Egipto y en toda la nación no había comida.
José tenía graneros y empezó a vender, no les daba gratis. El rey lo cuidaba y José empezó a vender, a enriquecer al rey. Se terminó el dinero del pueblo, bueno, denos sus ganados. Trajeron vaca, oveja. Se terminó el ganado, bueno, sus tierras. La inteligencia del padre, para que no se haga gane, qué sé yo. Y el pueblo se levanta y José, tú eres nuestro salvador. Si tú no hubieras existido, hubiéramos muerto todos de hambre. El pueblo mismo alabó la inteligencia y la sabiduría de José. Ahí da la solución que en la palabra de Dios no existe cosa nueva sobre la faz de la tierra. Solamente les cambian el nombre, pero la raíz y las obras son lo mismo. ¿Me entiende o no me entiende? Aquí tenemos un problema, por ejemplo. ¿Por qué tanto asalto o tanta violencia? ¿Tú qué estás haciendo? Te dice Cristo, para que se acabe la violencia. Y lo que yo estoy haciendo aquí, un retiro, una predicación, estoy ofreciendo mi vida, no solamente el sol, para que se acabe el COVID, la vacuna, la guerra, el hambre, la peste, la sed, sino que lo que estamos haciendo es, señora, deja de preocuparte, porque si yo no hiciera esto que estoy haciendo aquí, nadie se salvaría en el mundo. Viendo tantos milagros, tantos frutos, tantas obras, ¿cómo vas a preocuparte? Mira, es normal, la Virgen también se preocupó por sus hijos. Pero la fe nos exige obras, así como el amor sin las obras es odio. Porque sin amor no hay salvación, no hay vida eterna, no existe. Pero ¿qué amor estamos hablando? De un amor verdadero. Ahora, yo puedo ser gordo, 120 kilos como Santo Tomás de Aquino, pero soy verdadero, digo la verdad, vivo el Evangelio. Mi defensa, escuchen sabiduría 6:10, que tu defensa sea los mandamientos y tu ataque, ya sabemos, la adoración, y por ahí va el ataque, para no que profanen, porque estamos en tiempo de profanación. Van a atajar todo, no. A Dios nadie puede atajar. Si Dios se da a conocer, como decía uno, sabemos dónde vive, sabemos. Y no será tu inteligencia o tu sabiduría, no te dice que Dios te está dejando ver y saber. Porque la debilidad de Dios es su mayor potencia, su todopoderoso, su fuerza. Ahí Dios manifiesta su poder con toda su omnipotencia en su debilidad. Como decía, quien entra aquí será decapitado. Quien entra sabiendo que son de la mafia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como decía, estar en la situación del yerno? Da gusto. Gustum, da gusto. Pero estar en la situación del suegro, que un día tú también vas a pasar, no da gusto. Supongamos que yo soy el suegro y le digo a mi yerno, no,